Muy buen día, ingeniero. Mi nombre es Ami González y el día de hoy voy a presentar mi proyecto, el cual consiste en la aplicación de alguna de las tantas aplicaciones que podemos encontrar sobre las transformadas de Fourier en nuestra vida cotidiana. En este caso vamos a hablar acerca de las ecuaciones del calor y para ello entenderemos qué es una ecuación del calor, cómo es que se emplea, quién fue quien determinó esta ecuación, pero primero necesitamos entender los términos básicos sobre las transformadas de Fourier. Primero que nada, su definición. Pues bueno, la transformada de Fourier es una transformación matemática que se emplea para transformar señales entre el dominio del tiempo y el dominio de una frecuencia. Esta tiene muchas aplicaciones, tanto en la física como en la ingeniería. Ahora bien, ¿para qué es que podemos emplear una transformada de Fourier? Pues bueno, podemos convertir cualquier función matemática a cualquier otro tipo de dominio. Y esto nos facilita el poder tratar y analizar cualquier tipo de función en una forma alternativa, a la que por supuesto ya tenemos establecida. También podemos encontrar que la transformada de Fourier juega un papel muy importante en el PDI, ya que esta es una herramienta que nos permite obtener la representación de información en el espacio de frecuencias y aplicando un operador en este dominio se puede operar sobre la imagen para detectar y realzar bordes, eliminar ruidos, entre otros. Como podemos ver, tiene varias aplicaciones, pero en este caso nos estaremos enfocando en cómo es que las utilizamos para una ecuación del calor. Muy bien, ahora que ya tenemos una idea mucho más amplia de las transformadas de Fourier, vamos a proceder a explicar entonces qué es una ecuación de calor. Pues bueno, primero veamos la definición que tenemos acerca de una ecuación. Y esta es muy importante, ya que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, del tipo parabólica, que describe la distribución del calor en una región a lo largo del transcurso del tiempo. En otras palabras, esta ecuación nos permite poder hacer un análisis en donde podamos determinar después de cierto tiempo cuál será el cambio de temperatura dentro de una sustancia, ya sea que aumente o disminuya. Y esto, por supuesto, al saberlo previo al suceso, puede ayudarnos en distintos tipos de procesos para entonces saber manipular la distancia dependiendo de si necesitamos que el incremento sea más lento, más acelerado, que la temperatura se mantenga o que la temperatura aumente de forma más lenta o más rápida. Pero entonces, ¿qué es una expresión? ¿Y cómo esta expresión de la ecuación del calor es representada? Pues bueno, la expresión que relaciona la cantidad de calor, la cual la indicamos con nuestra variable Q, que intercambia una sustancia de masa, representada por M, siendo C el calor específico de la sustancia. Y tenemos una variación de temperatura, denominada alfa T. Por ende, nuestra expresión final es que Q es igual a mc por alfa T. ¿Y quién creó la ecuación del calor? Pues bueno, en este caso la creación de esta ecuación se rinde a el matemático y físico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien, como podemos notar por su apellido, es también quien determinó las transformadas e integrales de Fourier, en honor justamente a su apellido. Es de hecho de acá donde también podemos percatarnos la relación que ya tiene esta ecuación del calor con las integrales y con las transformadas de Fourier, ya que estos tres procesos fueron determinados por él. Él nació en Auxerre el 21 de marzo de 1778. Muy bien, ahora veamos qué ecuación debemos resolver.
Pues bueno, nos lo plantean de esta siguiente forma y nos dicen que debemos resolver la ecuación de calor en donde tenemos K por la derivada doble de U sobre la derivada doble de X igual a D de U partido dt, donde podemos notar que X tiene ya un intervalo definido. Dicho intervalo va de menos infinito a más infinito. Desde acá ya podemos notar que vamos a estar trabajando con algún tipo de sustancia u objeto infinito, ya que no tenemos límites para X fuera del infinito. Y nos establecen que para este problema tenemos un tiempo mayor a 0. También nos dicen como información del problema que esta ecuación está sujeta a U de X, 0 igual a F de X, donde nuestra F de X para U0 tiene un valor establecido de una X que es menor a 1, una X absoluta, y para 0 tiene un valor de X absoluto mayor a 1. Muy bien, y ahora procederemos entonces a ver la resolución del problema. Muy bien, primero debemos tener una interpretación clara del problema. Tener una buena interpretación del problema nos va a permitir entender cómo es que debemos trabajar para encontrar la temperatura de lo que se nos está solicitando. Entonces, el problema se puede interpretar como encontrar la temperatura Ux, T en una varilla infinita, que era lo que establecíamos debido a los límites que tiene X. Puesto que el dominio de X es en el intervalo infinito, se usará la transformada de Fourier, como en la primera ecuación, y se define que f de Ux, T es igual a la integral de menos infinito a infinito de Uxt por e elevado a la i por alfa por x de x. Y toda esta expresión, entonces, podemos igualarla a U alfa, T. Muy bien. Ahora, si transformamos la ecuación diferencial parcial y utilizamos esta ecuación, donde nos establecen que f es k por la derivada doble de u partido la derivada doble de x, que es igual a f de d de u de dt, como lo establecimos a un inicio del problema, obtenemos entonces que menos k por alfa al cuadrado por u de alfa t es igual a d de u partido de dt. O, por el contrario, que d de u partido de dt más la sumatoria de k por alfa al cuadrado de u alfa, t se iguala a 0. Como podemos ver en este caso, simplemente hemos traspasado toda la expresión negativa al otro lado para convertirla en una expresión positiva y tener luego ya una ecuación que se iguale a 0. Muy bien. Resolviendo entonces esta última ecuación que hemos obtenido, tenemos que U de alfa, T va a ser igual a C por E a la menos K alfa al cuadrado de T. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos esta E? Pues esta E proviene de la ecuación de la temperatura que ya ha sido establecida por Fourier. Es decir, es una fórmula con la que ya contamos y podemos manipularla en este caso a beneficio nuestro para el problema. Ahora entonces, dando esta explicación, tenemos que la transformada de la condición inicial es f de u x, 0, que va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de fx e elevado a la i alfa x por dx. Y ahora haciendo otra vez una operación matemática, tendremos que entonces es la integral de menos 1 a 1 de u de 0
e elevado a la I alfa X por D de X. Y todo esto podemos igualarlo a U0 de E elevado a la I por alfa menos E elevado a la menos I por alfa, y todo esto sobre I por alfa. Muy bien. Operando nuevamente, tenemos que este resultado es igual a U de alfa, 0, y esto es igual a 2U sub 0 de seno de alfa sobre alfa. Y podemos aplicar esta condición a nuestra solución, que le vamos a dar a U de alfa, t. Por ende se obtiene que U de alfa, 0 va a ser igual a C. Y esto a su vez va a ser igual a 2U sub 0 seno de alfa partido alfa. Por ende, haciendo nuevamente una sustitución, tendremos que U de alfa, t va a ser igual a 2U sub 0 de seno de alfa sobre alfa, y multiplicamos nuevamente por E elevado a la menos K alfa al cuadrado por T. Ahora entonces tendremos que una integral de inversión va a ser igual a U de X, T igualada a U sub 0 partido pi de la integral de menos infinito a infinito de seno de alfa sobre alfa por E a la menos K alfa al cuadrado T por E a la menos I alfa X, y todo esto por la diferencial de alfa. La última expresión que tenemos podemos simplificarla utilizando la fórmula de Euler, la cual nos dice que E elevado a la menos I alfa X es igual a coseno de alfa X menos I por seno de alfa X. Por ende, nuestra expresión última nos quedaría como la integral de menos alfa de menos infinito a infinito, seno de alfa partido alfa, E a la menos K alfa al cuadrado T, de seno de alfa X por D de alfa, y todo esto igualado finalmente a 0. Muy bien. Como podemos observar, entonces, tenemos una función impar de alfa al momento de integrar. Es por ello que finalmente tenemos como respuesta final para poder resolver cualquier tipo de ecuación de calor mediante una transformada de Fourier, es que U de X, T va a ser igual a U sub 0 partido pi de la integral de menos infinito a infinito de seno de alfa coseno de alfa X, todo esto sobre alfa, por E elevado a la menos K alfa al cuadrado T de alfa. En este caso, podemos utilizar esta fórmula para sustituir las ecuaciones diferenciales que usualmente se utilizan para poder encontrar la solución a una ecuación de calor. Un ejemplo muy claro de una aplicación mucho más específica puede ser la manipulación de alimentos, en donde algunas empresas necesitan saber cómo es que va a estar el cambio de temperatura de su producto para decidir cuánto tiempo debe mantenerse el producto dentro o fuera de refrigeración, evitando así que cualquier tipo de producto pueda llegar a caducar y por ende esto se aplique a la empresa como una pérdida. Por ende podemos notar que es un ejemplo de una aplicación totalmente real, de una aplicación que es bastante común y que de hecho interesa mucho a las empresas, ya que cualquier empresa busca sobre todo las ganancias y que el producto se encuentre en buen estado para luego poder ser vendido correctamente. Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.